Por otro lado, como tip, digamos como un tip adicional, les voy a hablar un poco del sistema de chispa dentro de un motor de combustión, ¿no? Aquí tenemos unas bujías que de hecho presentan unas puntas en la producción de su arco eléctrico, sus puntas están muy oscurecidas. Esta motocicleta presentaba un problema, ¿sí?, de un exceso de consumo de combustible. Recordemos que la mezcla estequiométrica, ¿sí?, dicta que los parámetros en la combinación de moléculas o partículas de aire es de 14.7 partículas de aire por una partícula de combustible, ¿sí? Entonces ese es el enriquecimiento estequiométrico ideal y adecuado para pues tener una detonación decente dentro de nuestro motor y de esta manera pues no tener una irregularidad en su funcionamiento. ¿Qué sucede? Cuando nosotros extraemos las bujías y vemos que están muy negras, muy oscuras, obviamente tenemos que prestarle atención a la necesidad inmediata de acudir a hacer una sincronización del carburador, ya que puede ser que la mezcla no esté siendo estequiométrica al momento de someter al carburador a ejecutar su efecto Venturi y de esta manera hacer el mezclado o el enriquecimiento de mezcla para que se pueda dirigir a la cámara de combustión, ¿listo? Entonces las bujías son los primeros testigos que nos avisan de cómo está siendo el comportamiento de la combustión del motor internamente. Eso es lo primero. Lo segundo, no sé si alcancen a notar, el revestimiento del cuerpo de esta bujía está totalmente destruido. Esto sufrí para ayudar a este cliente a extraer esta bujía porque estaba teniendo un funcionamiento terrible y era precisamente porque esta bujía estaba trabajando también mal, ¿sí? Esto sucede porque en algún momento se da un efecto de cristalización por el uso excesivo de las bujías dentro del motor y estas bujías necesitan ser reemplazadas. Yo recomiendo personalmente que este tipo de bujías, a pesar de que esta es una bujía Bosch de tecnología alemana, pues son muy buenas, pues yo recomiendo siempre cambiarlas o estar mirándolas, a ver qué necesidad hay de cambiarlas entre los 40.000 y 60.000 kilómetros, ¿sí? A veces obviamente que como todo, no todo es perfecto, pueden fallar antes y eso también va en los hábitos que tengamos o también inclusive cuando nosotros como propietarios de motocicletas obviamente tenemos como esa ansiedad de querer tener más artefactos instalados en nuestra motocicleta y lo que hacemos es alterar el sistema o el circuito de carga de voltaje de la motocicleta y obviamente que esto perjudica el ramal eléctrico. Entonces ahí ya empezamos a tener problemas, desbalances en la regulación de la carga de voltaje en nuestro sistema eléctrico de la motocicleta y puede hacer que las bobinas de alta también funcionen mal y por consecuencia las bobinas de alta tal vez generen una mala distribución de la chispa y termina cristalizando, digamos que el cuerpo de revestimiento de las bujías y obviamente pues por consecuencia también hace que trabajen mal las bujías. Entonces fijémonos en lo importante que es este tipo de consejos para cuidar mucho mejor nuestros vehículos. A veces hay personas que por ejemplo hablan de instalarle alarmas, luces de colores a sus motocicletas, otros piensan en mejorar su iluminación instalándole unas exploradoras con una cantidad de lúmenes muy elevadas, por consecuencia pues esto va a hacer que si tal vez su motocicleta, dependiendo del sistema eléctrico que tenga, se vea mucho más forzada o no. Entonces digamos que todas estas son las cosas que tenemos que tener presente porque eso también influye directamente en el comportamiento y en la vida útil de las bujías porque hacen parte de ese sistema de chispa y encendido. Obviamente que hay muchas más consecuencias en el capacitor, precisamente de la chispa, que también se les reconoce como el CDI. También los relés, algunos relés pueden estar corriendo algún peligro de que fallen. Y obviamente pues lo más grave de todo, ¿no? También la batería, el regulador rectificador de electricidad o de corriente y pues por supuesto finalmente el plato corona de bobinas, que también obviamente es un sistema necesario para poder hacer, digamos que esa carga de voltaje, ¿no?, con la bobina pulsora. Entonces bueno, no me quiero extender mucho, ahí les di algunos consejos de algunas prácticas que pues tal vez nosotros hacemos mal y esto hace que obviamente no podamos tener un mejor rendimiento y no podamos explotar de una mejor manera nuestras motocicletas, cuidarlas, porque al final son nuestra herramienta, sea para trabajar, sea para disfrutar de los viajes, de tener experiencias, sea para competir, para lo que tú la necesites, pues finalmente tener esos cuidados, ¿no?, esenciales. Y en este canal, en esta comunidad, con todos ustedes, me gusta siempre compartirles estos conocimientos sin egoísmo, sin envidias y siempre con toda la actitud de servirle a esta maravillosa comunidad. Y ahora sí, pasando de página, entonces vamos a hablar de Pecco Bagnaia. Hay algunos rumores que apuntan a que Pecco Bagnaia, ay maldita sea, me asustó el perro. Bueno, como les decía, hay algunos rumores que apuntan a que Pecco Bagnaia posiblemente se vea tentado a escuchar una de las propuestas de Monster Energy Team. Monster Energy Team, como muchos ya sabrán, es precisamente uno de los sponsors publicitarios o de marca que pues patrocinan a la marca Ducati. Y pues hay rumores de que apuntan a que, entendiendo la situación de Pecco Bagnaia, su sentir, el que se sienta un poco desplazado, esos celos que parece ser relucen en Pecco Bagnaia al ver el trato especial que ya está recibiendo Marc Márquez, en sí los hermanos Márquez con Davide Tardocci, con Gigi Dall'Igna, como que de cierta manera, según lo que hacen entender estos rumores, es que Pecco Bagnaia no se siente ya querido, ni tampoco se siente muy cómodo en la escuadra de Ducati Corps oficial. Lo que hace pensar que posiblemente en estos rumores que se dan, Monster Energy Team tal vez está tratando de convencer a Pecco Bagnaia para que haga equipo con Fabio Quartararo, en donde por supuesto Monster Energy Team hace que Pecco Bagnaia pueda inclusive percibir un salario similar o igual al de Fabio Quartararo, que desde luego no es nada despreciable y no me sorprendería que pues, sea un factor bastante tentativo para Pecco Bagnaia. Sin embargo, digamos que ¿qué pasaría en ese posible escenario si es que se llegara a dar? Pues obviamente Pecco Bagnaia sabría que tendría que tener un rol más de piloto constructor, un rol más mixto, no solamente de competir,
sino algo también más constructor, en reemplazo de Alex Rins, ya que parece ser que Monster Energy Team no tiene esa convicción. Y por consecuencia esto también se lo han hecho saber a Yamaha oficial, y pues Yamaha también ha estado notando que Alex Rins ya lleva mucho tiempo, no se pudo finalmente recuperar de esa lesión en su pierna derecha, si no estoy mal, cuando se lesionó ya hace 2 temporadas con esta y la anterior. Sí, un poco más, ya hace un buen rato que se lesionó su pierna. Entonces esto ha hecho que finalmente Yamaha empiece a perder la fe, y Monster Energy Team no está para juegos, ni mucho menos para estar sorteándose las cosas de esa manera, ya que al final pues son presupuestos, es obviamente un proyecto de financiación que quieren ejecutar para tener un retorno de ingresos. Eso es completamente normal. Así que parece ser que el rumor apunta a que Monster quiere convencer a Pecco Bagnaia de que se enfile con Yamaha, para que de esta manera tal vez incluso se incentive mucho más ese rol competitivo, ya que Pecco Bagnaia tiene como piloto muchos conceptos, y desde luego pues también trae consigo un inventario de conocimientos de la Ducati y posible información que pudiera tal vez transmitir para ayudar a la construcción de esa M1 de Yamaha. Entonces esto haría que tal vez se aliente mucho más el equipo oficial de Yamaha a querer contratar sus servicios. Esto, según apuntan los rumores, sería entre 2026 y 2027. Entonces pues bueno, ¿por qué no? Y ahora precisamente viendo como en el circuito de COTA, Austin, Texas, finalmente Alex no apareció después de que con Suzuki, con la escuadra de Suzuki, llegó a conquistar uno de esos premios. Llegaba a ser uno de los pilotos insignia, uno de los pilotos protagónicos, por ejemplo en Austin, lo siento, pero no se vio, brilló por su ausencia. Entonces son situaciones que ya hacen pensar a Yamaha, y desde luego pues un buen salario a Pecco Bagnaia no le viene mal, aunque es consciente de que ya no sería un piloto tan competitivo. ¿Qué es lo que le da un poco de convicción a este punto? El ver que Jack Miller, por ejemplo, estando en un equipo satélite, pues está teniendo una muy buena adaptación. Pues sabemos también que Jack Miller estuvo en las filas de Ducati hace ya como 2 temporadas atrás, tal vez 3, como que 3 temporadas atrás. Y tal vez les ha ido ya suministrando algo de información. Jack Miller es un piloto ya muy versátil porque está acostumbrado a estar saltando de marca en marca, algo muy parecido a Maverick Viñales. Entonces digamos que es muy admirable lo que está logrando en ese periodo de adaptación Jack Miller, y esto también haría que tal vez Pecco Bagnaia quiera dar el paso, ya que Pecco fue uno de esos pilotos que tuvo una muy buena relación con Jack Miller, así que pues por ahí apuntan los rumores, lo pueda convencer. Más allá de eso, pues aparte de que Pecco se dé cuenta de que tendría a Jack Miller como compañero a pesar de que sea piloto de un equipo satélite, también contaría con la compañía nada más y nada menos de un Fabio Quartararo, que también es un piloto talentoso y que siempre está al pendiente de dar sus aportes. Entonces suena algo muy interesante para los que somos amantes de este maravilloso deporte, porque la idea siempre es buscar cómo equilibrar las cosas para lograr ese factor competitivo, ¿no? De ahí en más, pues obviamente las expectativas de Yamaha están en mejorar mucho más, digamos que las falencias que existen en los depósitos de combustible de la M1, cómo regular mucho más esa parte, por otro lado la electrónica de la moto, y finalmente, como lo decía el mismísimo Alex Rins, el problema que hay en el grip de la tracción trasera de la llanta o del tren trasero de la moto, que parece que en ocasiones no funciona muy bien en la M1 de Yamaha. Entonces digamos que teniendo a un Pecco Bagnaia, que es un piloto con suficiente y amplia destreza en su técnica de frenada, en sus sensaciones y en el saber cómo conoce la Desmosedici, y tiene tan de la mano la Desmosedici, todos estos conceptos tal vez puedan ser aplicados para que Yamaha se sienta convencida ya no solo de tener a un piloto talentoso y un piloto con muchas cualidades, características y especialmente información que les pueda compartir. De hecho, no es de extrañar que esos salarios cuantiosos y tentativos para los pilotos sean precisamente por el hecho de pagar más allá de la figura que tengan, es el hecho de que esa figura les pueda transmitir información. De hecho, tengo pensado tomar esta comparativa de este rumor que se está dando con algunas cosas de Maverick Viñales y otros pilotos que de cierta manera pasan a otros equipos y extrañamente tienen salarios cuantiosos, que a veces uno nos explica, bueno, pero si este piloto no está teniendo un rendimiento muy regular, aún así incluso es mucho mejor pago que pilotos que están consagrados en esa marca a donde empiezan a residir, y pues obviamente que eso se entiende es por un estatus, por una regularidad, por una tradición del piloto, pero también por los conocimientos que él se lleva de cada fábrica. Entonces es bastante interesante, así que de eso vamos a estar hablando próximamente. Siguiendo con Pecco Bagnaia, realmente yo creería que lo que le hace falta a Pecco Bagnaia es un mecánico como yo. Imagínenlo, yo estando ahí en el staff de Ducati Corsa haciendo los arreglos y las adecuaciones para este gran piloto italiano, y que, ¿por qué no? Esto incentivaría mucho más el mundial a que sea competitivo. Pero bueno, ya hablando las cosas en serio, siento que Pecco Bagnaia desde el ámbito mental sí necesita convencerse mucho más de sí mismo. Veamos, recojamos los datos de los 2 eventos que se dieron tanto en la Sprint, que fue el primer aviso para Marc Márquez, o mejor dicho, para los hermanos Márquez, y posteriormente en el Gran Premio. Pecco Bagnaia ha necesitado de una convicción, ¿sí?, para lograr lo que logró, ¿sí? Y esa convicción está en forzar al error a los otros pilotos, sea quien sea, ¿sí? Y precisamente es el factor clave. Porque muchas veces nos enfocábamos en extrañarnos que, pero ¿por qué este piloto siendo tan bueno la temporada pasada, su talento y demás? No, es que en algún momento el talento ya no es suficiente.
Ya aquí tenemos que empezar a entender que tenemos que romper ciertas barreras y ciertos límites, donde más allá del talento es el valor, el coraje y la convicción de entender que tenemos que forzar a los otros pilotos, independientemente de lo talentosos que sean, a que cometan errores, a que ya no tengan esa misma comodidad a la hora de ejecutar sus maniobras en esa competencia. Y precisamente eso es lo que se vino dando tanto en la sprint, en el circuito de COTA Austin, Texas, como también en el Gran Premio. De esto les estaré hablando en el siguiente video. Vamos a hacer un análisis muy interesante de las cosas que se fueron dando. Vamos a ir desmenuzándolo. Este video lo quería compartir más que todo pues a raíz de estos rumores. Entonces pues quiero digamos que ir sacando estos contenidos que se me fueron acumulando por un accidente del cual también les quiero hablar precisamente. Vean gente, hablar de esto es compartirles con todo mi cariño, con la sabiduría que tengo en este oficio de la mecánica y desde luego pues también en el pilotaje, en las competencias con las motocicletas, y es el hecho de que tenemos que tener un sentido común muy abierto siempre a escuchar, más que todo cuando una persona ya tiene la pericia suficiente con esto de las motocicletas, no solo en el ámbito competitivo y deportivo, sino también desde la parte mecánica, ¿sí? Yo por lo menos suelo ser muy prudente y afortunadamente por eso no he tenido lesiones fuertes en caídas y cosas así, porque ni siquiera me he expuesto a eso, ¿sí? Afortunadamente, a pesar del tiempo que llevo en este mundo maravilloso, que agradezco mucho, siempre me siento agradecido del saber que tomo puntualmente algunos tips y que a través de la observación y de lo que puedo notar con otras personas, ya sea en el ámbito del pilotaje, ya sea en el ámbito de la rutina, de aventurarme, de rodar por las carreteras, etcétera, etcétera, y también asimismo desde el ámbito profesional mecánico, como que empiezas a aprender que tienes que instaurarte en una serie de conceptos y premisas que enriquecen más tu sabiduría para evitar exponerte a situaciones riesgosas innecesariamente. Y eso es precisamente lo que les quiero compartir. Yo prácticamente he sido una persona que no necesariamente tengo que vivir cosas terribles para básicamente aprender y enriquecer más mi criterio. Esto lo digo porque desgraciadamente tuve que percibir un accidente a pocos metros de distancia mía. Y fue precisamente con unos chicos con los que decidí salir. Estos chicos con los que rodábamos son chicos muy jóvenes, son personas que, bueno, están en su etapa de liberar mucha adrenalina y demás, pero como yo lo hablaba por lo menos con mi esposa, le decía, oye, yo tengo hoy un mal presentimiento, son chicos que tal vez pues quieren rodar, quieren salir, quieren disfrutar un poco del ambiente, a veces tienen ese gen competitivo y a veces tenemos que saber definir en dónde aplicamos ese tipo de comportamientos y conductas, más cuando sabemos que hay otros actores viales en esas carreteras nacionales. Entonces, digamos que llevaba yo como ese mal presentimiento. Hablaba yo con este chico, ¿no? Le platicaba que sentía que algo no estaba bien, revisé su motocicleta, veía cosas algo irregulares, pero recuerdo que él me decía que no se veía muy incentivado a llevar la motocicleta a mi taller por el hecho de que no es que no quisiera ni tuviera el presupuesto, simplemente era que en sí pues ya tenía el plan de vender la motocicleta. Fíjense ustedes, algo que me marcó mucho y me tenía muy preocupado después de ver ese accidente, es que este chico me dijo que esta iba a ser su última salida. Yo me lo tomé muy literal, fue cuando lo vi bastante mal, bastante destrozado fuera de la carretera. Su motocicleta quedó destruida, su tanque de combustible, su carenado. Era una GSX-R 150 de Suzuki, pero lamentablemente terminó en muy mal estado por la colisión. Eso precisamente me incentivó a alejarme un poco de ellos para de pronto no ser víctima de algún impacto que se lleve a más personas, ¿no? Y yo no quería ser obviamente una de esas personas accidentadas, así que cuando yo noto este tipo de cosas y tengo este tipo de corazonadas extrañas, procuro no estar muy cerca de chicos que van por ahí andando con sus motocicletas, poniendo en riesgo su vida de una manera un poco deliberada y sin ser conscientes de en qué estado y condición está su vehículo. Entonces, este video lo quise hacer más para apelar a la conciencia de la gente. O sea, este video lo quise hacer más para consagrarnos en hacernos más sabios, ¿sí? Y en que las motocicletas tenemos que utilizarlas más como una extensión de nosotros mismos, de nuestra esencia, para llevar las prácticas dentro de los parámetros más sanos posibles, ya que no es de extrañar, y en cualquier país, que a los motociclistas siempre nos marginan, dicen que somos locos, imprudentes, etcétera, etcétera, pero a veces también es más culpa del hecho de que nos sobreexcedemos en confianza, en que somos muy descuidados o en que por supuesto también somos ignorantes con ciertas prácticas, con ciertos usos, y para eso es este canal, precisamente con ese objetivo es que yo hago esto. Porque también decidí hablar de esto y hacer este contenido antes de pasar a hacer los análisis, que por supuesto los voy a hacer, es porque veo que mi público objetivo en esta comunidad son personas que fácil pasan los 40 años de edad. Algunos estamos en un promedio de 44 a 65 años de edad. Y la verdad, pues yo sé que muchos de ustedes son padres y madres. Entonces, me dolió mucho, la verdad, cuando vi a este padre preocupado por su hijo, cuando vi que no hallábamos qué hacer si primero evitábamos que alguien tal vez se llevara la moto o algo pasara con los agentes de policía también de tránsito y pues llevar al chico también en la ambulancia. Entonces como que era mucha carga y estrés para la familia. Obviamente que el padre iba a estar con su hijo, pero pues eso no impedía el hecho de saber qué va a pasar allá, ¿no? Porque esto iba a entrar a investigación, porque obviamente el cuerpo competente institucional de la policía de tránsito iba a estar detrás de tratar de investigar por qué se dio el siniestro. Entonces son cosas muy estresantes, gente, y yo sé que muchos de ustedes siendo padres van a valorar por lo menos este segmento de este contenido, que lo hago para apelar a la conciencia
para apelar a que, a pesar de que amemos las motocicletas, no está de más compartirles alguna de estas experiencias con todos ustedes. Lo hago con todo el cariño y desde luego pues también ya con la tranquilidad de saber que mi compadre en este caso, o este chico, salió del peligro. Tuvo una contusión muy fuerte en su clavícula, finalmente se la fracturó. Sus dos muñecas, ¿sí?, se las separó de los antebrazos porque al no poder soltar la motocicleta, porque la motocicleta se elevó por el aire hasta casi tocar las cuerdas de la luz, ya más o menos se dan una idea de lo horrible que fue el accidente, pues al no soltarla rápido del manillar, sus dos muñecas se zafaron de su cúbito y su radio, ¿sí? Entonces al quedar zafadas de los antebrazos, pues se podrán imaginar el dolor que él tiene todavía. Hoy precisamente entra a cirugía, ya lleva varios días que lo han tenido en observación, en rehabilitación para programarle su cirugía, que de eso también les quiero hablar, ¿no? Digamos aquí en el contexto colombiano, me parece un desastre que te obliguen a pagar un SOAT, que aquí le llaman así, o un seguro obligatorio, ¿sí?, por parte del gobierno, y es una exigencia constante que lo tienes que pagar, porque si no te inmovilizamos el vehículo, te lo recogemos en grúa, tienes que pagar los patios, o tienes que pagar el corralón, o como le digan allá en cada país, y pues al final, ¿de qué te sirve tanta exigencia, tanta presión social para los conductores? Si al final siempre hablan de prevenir, de dar los mejores, digamos, las mejores atenciones dentro de los estándares de la salud, pero mira, o sea, este accidente fue, si no estoy mal, hace ya más o menos una semana, y apenas hasta hoy van a operarlo, ¿no? Entonces esas cosas me parecen un poco indignantes, de eso también trataré de hablar luego. Ahorita lo que les quiero comentar es que lo más importante es que este chico está fuera de peligro, afortunadamente no está pasando una situación más grave pero yo hago este contenido para incentivarlos a ustedes a ser más prudentes, a tener muy en cuenta los consejos dentro de la parte mecánica, la pericia de conducción, de pilotaje, también de pronto a veces someternos a unas clases antes de pronto querer nosotros extralimitarnos a ciertas velocidades, sin tener presente que podemos asustarnos, que podemos tener estímulos sensoriales que nos confundan y por consecuencia nos sometamos a una situación extremadamente riesgosa y que podemos terminar muy mal. Entonces es lo que les puedo decir. Voy a tomar este tinto que se está enfriando. De hecho ya se enfrió. Entonces pues eso es lo que les quiero compartir en este video. Una de las cosas pendientes por ahí para hablar, bueno, yo creo que voy a adecuar dentro del análisis de la Sprint, hablarles un poco de KTM, cómo va esta crisis, cómo va esta gestión con KTM Factory y de esta manera ir entendiendo algunos conceptos también que se están dando. Ya vieron el desastre, es horrible, es súper estresante lo que vi. Nada más iniciar la carrera del Gran Premio, yo tenía la ilusión, la esperanza de ver a Maverick Viñales un poco más regular, más constante, más competitivo, porque de hecho en la Sprint ya empezaba a verlo un poco más despegado, pero finalmente otra vez Maverick, como cosa rara, pues teniendo que pagar algo muy similar a lo que en algún momento le pasó, creo que con Yamaha, en algún momento también, antes de iniciar una carrera también su motocicleta no andaba, fue un lío, fue un desastre. Entonces como que Maverick es de esos pilotos que no se salva de la falta de fortuna, de la falta de suerte para él poder desarrollarse, para mostrar lo que tiene para dar. Entonces digamos que son cosas muy extrañas y bueno, cada piloto en esencia trae pues digamos sus situaciones que finalmente lo caracterizan y Maverick no es la excepción, ¿no? Entonces vamos a estar tocando esos temas de KTM, la problemática que existe y ya pues no solo con Maverick, de hecho pues también de cierta manera con Pedro Acosta, que es como ahorita el foco y de lo que está sucediendo, que a pesar de que trata de hacer algo, pues finalmente no es una tarea tan sencilla para él. Sin nada más que agregar, lo vamos a dejar hasta aquí, entonces ya vamos a ir trabajando en el siguiente video, por eso no voy a tratar de editar mucho este video lo hago más para concientizarnos, espero que también les sea muy didáctico, que extraigan algo de aprendizaje de este contenido, porque fue un compromiso que adquirí con todos ustedes, así que ¿por qué no compartirles algunos consejos, algunos tips para que aprovechen mejor sus motocicletas y aprendamos todos conjuntamente a tener una mejor serie de usos, de hábitos? Entonces pues eso es lo ideal con este contenido, así que nos estaremos viendo en una próxima, muy cerca. Nos estaremos viendo en una próxima oportunidad con el siguiente video, que también va a estar muy interesante. Ahí me voy a estar dedicando mucho más para explicarles detalladamente lo que vino ocurriendo en el circuito de COTA, Austin, Texas. Así que bye. Buenos días, tardes o noches, dependiendo del lugar del don. ¿Por qué empiezo mal siempre, maldita sea?